A los 80 años, Ramón Ayala no tendría que demostrarle nada a nadie. Su nombre ya suena antes de que alguien explique quién es. Basta imaginar el acordeón, el sombrero, la serenidad de un hombre que ha pasado más tiempo sobre escenarios que muchos artistas dentro de una carrera completa. Y, sin embargo, en una época donde una versión sin pruebas puede correr más rápido que una canción, hasta una leyenda puede terminar sentada en el banquillo de un juicio que nunca pidió. No fue una acusación formal, no fue una verdad documentada, no fue una declaración pública que cerrara una historia. Lo que apareció alrededor de su nombre fue otra cosa, una ola de comentarios, videos y versiones en redes sociales que hablaron de una posible crisis matrimonial, de una supuesta separación y, en su forma más delicada, de una presunta infidelidad. Pero entre una frase repetida por internet y una confirmación real, existe una distancia que no puede ignorarse. Ramón Ayala, conocido por generaciones como el rey del acordeón, pertenece a una tradición donde la fama no se construye con escándalos repentinos, sino con años de oficio. Su figura está ligada a la música norteña, a la música regional mexicana, a ese sonido que viaja en reuniones familiares, carreteras largas, radios encendidas y recuerdos que muchas personas no separan de su propia historia. Para muchos, escucharlo no es solo escuchar a un cantante, es volver a una época, a una casa, a una fiesta, a una ausencia. Por eso el ruido resultó tan fuerte, porque no cayó sobre un nombre cualquiera, cayó sobre un artista que ya tenía un lugar en la memoria popular. Y cuando el rumor toca a alguien así, no se limita a despertar curiosidad, también sacude la imagen que el público había protegido durante años. ¿Qué ocurre cuando el acordeón que acompañó tantas vidas empieza a ser tapado por el murmullo de las redes sociales? Ramón Ayala no necesitó hacer de su intimidad una vitrina para mantenerse vigente. Su centro siempre fue la música. Las giras, los escenarios, las canciones y una forma de presencia sobria hicieron que su nombre se mantuviera fuerte, incluso cuando cambiaron las generaciones y los modos de escuchar. En una industria donde muchos desaparecen cuando cambia la moda, él permaneció asociado a un sonido reconocible, a una manera de contar el amor, la pérdida, el orgullo y la nostalgia. Esa permanencia explica por qué cualquier versión sobre su vida matrimonial adquiere una dimensión distinta. Si se tratara de un personaje construido por la polémica, el público quizá lo recibiría como una pieza más del espectáculo. Pero Ramón Ayala representa otra cosa, una figura de respeto, de tradición, de memoria musical. Entonces, cuando algunas cuentas comenzaron a sugerir que habría una crisis con su esposa y que esa crisis estaría relacionada con una supuesta infidelidad, el asunto dejó de parecer un simple comentario y empezó a funcionar como una especie de expediente público. Pero ese expediente no tiene el peso de una verdad comprobada. En redes sociales circularon versiones sobre una posible crisis matrimonial. Algunos contenidos hablaron de infidelidad, pero no hay una confirmación pública suficiente para afirmar que Ramón Ayala haya sido descubierto en una relación fuera del matrimonio. Tampoco hay base firme para asegurar que él y su esposa se hayan divorciado por esa razón. La palabra confirmación no puede usarse como hecho si no existe una declaración pública clara. Y aún así, el rumor avanzó. Primero como insinuación, luego como pregunta, después como sospecha, finalmente para algunos, casi como sentencia. Esa es la lógica peligrosa de la conversación digital. Una versión puede nacer débil, pero si se repite lo suficiente, empieza a parecer sólida. Un título dramático, una imagen antigua, una frase ambigua, un comentario cargado de emoción. Con eso basta para que una parte del público crea estar frente a una revelación. En el caso de Ramón Ayala, esa dinámica resulta especialmente delicada porque su vida privada no ha sido un territorio ampliamente documentado por fuentes periodísticas sólidas en torno a estos rumores recientes. Esa falta de información no debería ser una invitación a inventar, debería ser precisamente una razón para tener cuidado. Cuando hay poco confirmado, cada palabra pesa más, y cuando el protagonista es un hombre de 80 años, con una carrera inmensa detrás, el daño de una afirmación precipitada puede ser más profundo. La música norteña sabe hablar de traiciones, despedidas y heridas del corazón. En sus letras, el dolor amoroso puede volverse canción y la sospecha puede convertirse en melodía. Pero una cosa es una canción sobre traición y otra, muy distinta, es una acusación en la vida real. La primera pertenece al arte, la segunda puede afectar nombres, familias y reputaciones. ¿En qué momento el público empezó a confundir la emoción de una canción con el derecho a juzgar la intimidad del cantante? La figura de Ramón Ayala siempre ha tenido algo de discreción. No es el tipo de artista cuya relevancia dependa de abrir cada puerta de su casa. Su imagen pública parece más ligada al escenario que al escándalo,
más a la constancia que a la confesión. Esa reserva, durante mucho tiempo, pudo ser una forma de protección, pero hoy también puede convertirse en un espacio que otros intentan llenar con teorías. Cuando un artista no explica cada detalle, una parte de la audiencia decide explicar por él. Ahí empieza la verdadera tensión de esta historia. No en una prueba definitiva, porque no la hay. No en una confesión pública, porque no debe inventarse. La tensión nace del choque entre una vida artística enorme y una versión privada no confirmada que intenta ocupar el centro. Nace de ver cómo un hombre que durante décadas fue escuchado por su acordeón termina siendo comentado por un rumor. Nace de la pregunta incómoda: ¿estamos ante una búsqueda honesta de la verdad o ante el deseo de ver caer a una figura respetada? La trayectoria de Ramón Ayala no puede reducirse a una sospecha. Su importancia dentro de la música regional mexicana no depende de una polémica. Durante décadas, su nombre ha estado asociado a una forma de identidad popular. Sus canciones han acompañado celebraciones, despedidas, viajes, nostalgias y memorias familiares. Hay artistas que se escuchan por un momento, otros se quedan como parte de la vida de la gente. Ayala pertenece a esta segunda categoría. Por eso la imagen del juicio público resulta tan precisa. En ese juicio no hay juez visible, pero sí hay comentarios que actúan como veredictos. No hay expediente completo, pero sí fragmentos repetidos como si fueran pruebas. No hay testimonio concluyente, pero sí una multitud dispuesta a interpretar cada silencio. El artista queda colocado en el centro, no por una declaración propia, sino por una conversación que crece alrededor de su nombre. Y el silencio, en estos casos, se vuelve una trampa. Si Ramón Ayala no responde, algunos pueden decir que calla porque algo oculta. Si respondiera, otros podrían decir que solo intenta controlar el daño. Si desmiente, quizá el rumor se mantiene vivo. Si no desmiente, se interpreta como confirmación. ¿Qué opción tiene realmente una figura pública cuando Internet decide que su vida privada debe convertirse en debate? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ese límite no le quita fuerza al relato. Al contrario, lo vuelve más serio. El drama no está en fabricar una escena de infidelidad. El drama está en observar cómo una versión no confirmada puede poner a una familia bajo una luz que quizá nunca pidió. El drama está en ver cómo un artista mayor, cuya obra ya forma parte de la memoria popular, puede ser arrastrado hacia una discusión donde la prudencia llega siempre tarde. Ramón Ayala construyó su lugar desde otro ritmo, el ritmo de las presentaciones, de las canciones repetidas por el público, de los años que convierten un nombre en tradición. Su acordeón no sonaba como un adorno, sonaba como una firma. Para muchos oyentes, ese sonido tiene más autoridad que cualquier titular pasajero. Pero los titulares tienen una ventaja peligrosa. Llegan rápido, simplifican todo y prometen una verdad que muchas veces no tienen. En redes, la versión más delicada fue la que insinuó que una supuesta infidelidad habría abierto una crisis matrimonial y que esa crisis habría terminado en separación. Esa lectura, sin embargo, nunca fue confirmada de manera concluyente. Debe permanecer como rumor, como contenido que circuló, como interpretación de algunos espacios digitales. Presentarla como hecho sería cruzar una línea que el propio material disponible no permite cruzar. La precisión importa porque el lenguaje puede condenar. Decir «se divorció» no es lo mismo que decir «circularon versiones sobre un posible divorcio». Decir «fue descubierto» no es lo mismo que decir «algunos contenidos insinuaron una infidelidad». Decir «confirmó» no es lo mismo que reconocer que no hay confirmación pública suficiente. En historias así, cada verbo puede proteger la verdad o deformarla. La pregunta entonces cambia. Ya no se trata solo de qué ocurrió o no ocurrió en la vida privada de Ramón Ayala. También se trata de cómo el público consume una sospecha cuando la sospecha involucra a una leyenda. ¿Por qué una parte de la audiencia parece necesitar que un artista respetado tenga una caída moral? ¿Qué placer extraño hay en convertir la vejez de una figura pública en escenario de juicio? A los 80 años, el peso de un rumor no es igual que a los 30. No porque una persona mayor deje de tener vida, decisiones o conflictos, sino porque todo se lee como balance final. Cada noticia, cada versión, cada comentario parece colocarse sobre una trayectoria entera. Para un artista de edad avanzada, el rumor no solo toca el presente, amenaza con contaminar la forma en que algunos recuerdan el pasado. Ese es el verdadero riesgo.
que una carrera musical inmensa termine siendo comentada desde una sospecha privada. Que el nombre de Ramón Ayala, unido durante tanto tiempo al acordeón y a la música norteña, aparezca de pronto acompañado por palabras como divorcio e infidelidad sin que exista una base pública suficiente para afirmarlas. Que el ruido de Internet intente imponerse sobre una obra construida durante décadas, pero el público también tiene memoria. Muchos no llegaron a Ramón Ayala por un escándalo, sino por canciones que sonaban en reuniones, en caminos, en casas donde la música regional era parte de la vida diaria. Su presencia no fue fabricada por una tendencia de unos días, fue acumulada por años de escucha. Esa diferencia debería importar cuando aparece una versión no confirmada, no para blindarlo de toda pregunta, sino para exigir proporción. La proporción es lo que más se pierde en la cultura del rumor. Un video breve puede colocar al mismo nivel una carrera de décadas y una frase sin fuente clara. Una miniatura dramática puede presentar una posibilidad como si fuera una sentencia. Un comentario puede transformar el silencio en culpa. Y cuando todo se mezcla, el público deja de distinguir entre información, especulación y deseo. Ramón Ayala se vuelve entonces algo más que el centro de un rumor. Se convierte en un espejo de la manera en que miramos a los ídolos populares. Durante años los elevamos, les damos títulos, los llamamos reyes, maestros, leyendas. Pero a veces, cuando aparece una grieta posible, real o imaginada, corremos a mirar si el pedestal se rompe. No siempre buscamos entender. A veces buscamos confirmar que nadie permanece intacto. Esa actitud dice tanto del público como del artista, porque una leyenda musical no deja de ser una persona, y una persona no debería quedar reducida a la parte más dudosa de una conversación. La vida íntima no se convierte en propiedad colectiva solo porque una canción haya acompañado a millones. La cercanía emocional que produce la música no equivale a un permiso para entrar en la casa de quien la creó. Sin embargo, la frontera se ha vuelto frágil. Antes, la distancia entre el escenario y el hogar era más clara. El artista subía, cantaba, recibía aplausos y se retiraba con una parte de sí mismo todavía protegida. Hoy, esa protección parece sospechosa para muchos. La reserva se interpreta como estrategia, la discreción como ocultamiento, la falta de información como invitación a llenar el vacío. Y ese vacío, en manos de Internet, rara vez queda vacío por mucho tiempo. En el caso de Ramón Ayala, ese vacío fue ocupado por versiones sobre su matrimonio, pero las versiones no alcanzan para construir una verdad. Pueden explicar una conversación pública, sí. Pueden mostrar cómo circula el morbo, también. Pueden revelar el interés que despierta su figura, incluso a los 80 años, pero no pueden reemplazar una confirmación que no existe o que no ha sido presentada de manera suficiente. Hay una forma de dolor público que no necesita ser dramatizada con escenas inventadas. Basta imaginar el peso de ver un nombre trabajado durante décadas convertido en materia de sospecha. Basta entender que una familia puede quedar expuesta por comentarios ajenos. Basta reconocer que el prestigio, aunque parezca sólido, también puede resentirse cuando la duda se repite con insistencia. No hace falta inventar lágrimas, discusiones ni confesiones. El desgaste ya está en el mecanismo. Ese mecanismo se alimenta de la impaciencia. El público quiere cierre, quiere una respuesta clara, quiere saber si hubo divorcio, si hubo infidelidad, si hubo ruptura, si hubo confirmación. Pero la vida real no siempre entrega finales tan limpios. Y cuando faltan datos, lo honesto no es fabricar el cierre, sino permanecer en la incertidumbre. Esa incertidumbre puede ser menos espectacular, pero es más respetuosa con la verdad. La música de Ramón Ayala ofrece un contraste poderoso con ese mundo. El acordeón no se apresura. Una canción necesita respiración, pausa, entrada, desarrollo. La emoción llega porque hay tiempo para sentirla. Las redes, en cambio, suelen exigir impacto inmediato. No esperan el matiz, no quieren contexto largo, quieren una frase que pueda compartirse. Y en esa diferencia de ritmos se escucha el choque central de esa historia. Una carrera construida nota por nota frente a un rumor construido clic por clic. Esa imagen debería acompañar toda la conversación. De un lado, un artista que se volvió símbolo de una tradición musical. Del otro, una serie de contenidos que intentan convertir una zona privada en espectáculo. De un lado, el sonido del acordeón como memoria. Del otro, el ruido digital como presión. No se trata de negar que existan preguntas, se trata de impedir que las preguntas se disfracen de hechos. El punto más delicado aparece cuando la supuesta infidelidad entra en la historia, porque esa palabra tiene un peso moral fuerte. No solo sugiere un problema de pareja, también pone en juego la imagen ética de una persona. Por eso no puede manejarse con ligereza. Algunos contenidos hablaron de infidelidad,
pero no hay una confirmación pública suficiente. Esa frase debe ser el límite. Todo lo que vaya más allá sin respaldo sólido deja de ser narración responsable y se acerca a la acusación. Aún así, la sospecha produce efectos. Puede cambiar el tono de los comentarios, puede hacer que viejas imágenes sean vistas con otros ojos, puede convertir cualquier ausencia pública en supuesta señal. Puede empujar a la audiencia a buscar pruebas donde quizás solo hay coincidencias o silencios. La percepción no es lo mismo que la verdad, pero puede influir en la forma en que una figura pública es tratada. Por eso la historia de Ramón Ayala no debe contarse como una revelación cerrada, sino como una advertencia sobre la fragilidad de la reputación. La reputación de un artista se construye con años, pero puede ser puesta en duda por una conversación mal sustentada, no necesariamente destruida, pero sí manchada por un tiempo. Y cuando la mancha viene de un terreno tan íntimo como el matrimonio, la prudencia se vuelve indispensable. En medio de todo, la edad vuelve a aparecer, no como excusa ni como escudo absoluto, sino como contexto humano. Un hombre de 80 años ya carga con su legado, con la mirada de sus seguidores, con la memoria de lo que fue y con el presente de lo que todavía representa. Si además debe cargar con rumores sobre su vida sentimental, el peso simbólico se multiplica. La fama, que durante años pudo parecer triunfo, se vuelve también exposición permanente. ¿Debe una leyenda responder a cada versión que aparece sobre su matrimonio? ¿Debe salir a defender su intimidad para que otros decidan si le creen? La respuesta no puede ser tan simple como exigir una declaración. A veces, responder alimenta el incendio. A veces, callar permite que otros inventen. La trampa está en que cualquier gesto puede ser interpretado por quienes ya eligieron una conclusión. Esa trampa es parte del juicio público. En un tribunal real, la falta de pruebas debería detener una acusación. En el tribunal de las redes, la falta de pruebas muchas veces se reemplaza con insistencia. Si algo se repite lo suficiente, algunos lo toman como verdad. Si un silencio dura lo suficiente, algunos lo leen como culpa. Si una versión emociona lo suficiente, otros dejan de preguntar de dónde salió. Frente a esa lógica, la historia debe recuperar el matiz. Sí, circularon versiones sobre una posible crisis matrimonial. Sí, algunos contenidos insinuaron una supuesta infidelidad. Sí, se habló de una posible separación, pero no, eso no permite afirmar que Ramón Ayala y su esposa se hayan divorciado. No permite afirmar que él haya sido descubierto en una infidelidad. No permite poner nombre a una tercera persona. No permite convertir un rumor en sentencia. Ese equilibrio es difícil porque la narrativa del escándalo siempre parece más atractiva. Ofrece culpables, víctimas, giros y revelaciones. Pero si faltan datos, esa narrativa se vuelve peligrosa. La vida de una persona no puede acomodarse a las necesidades de un video dramático. Y la vida de una familia no debería convertirse en material de entretenimiento solo porque el apellido del artista genera atención. Ramón Ayala, como símbolo musical, merece un relato que pueda sostener tensión sin traicionar la cautela. No se trata de limpiarlo artificialmente ni de presentarlo como intocable. Se trata de no fabricar lo que no se sabe. Su grandeza artística no impide que la gente pregunte, pero la pregunta no debe transformarse en una condena sin base. La admiración no obliga a negar el rumor, pero el rumor tampoco obliga a creerlo. La parte más interesante de esta historia quizá no está en la supuesta crisis, sino en el modo en que el público reaccionó ante la posibilidad. La idea de que una figura tradicional, sobria y respetada, pudiera verse envuelta en una versión de infidelidad produce un choque emocional. Para algunos es difícil de aceptar, para otros es irresistible. Y para muchos se vuelve una zona gris donde la curiosidad lucha contra la prudencia. Esa zona gris es el corazón del relato. Allí se cruzan la fama, el silencio, la vejez, la familia, la música y el rumor. Allí el acordeón deja de ser solo instrumento y se vuelve símbolo de una trayectoria que intenta seguir sonando mientras el ruido digital reclama atención. Allí el público debe decidir si escucha la historia completa o solo la parte que promete escándalo. Durante años, el nombre de Ramón Ayala fue sinónimo de una forma de música que no necesita explicar demasiado para ser entendida. Su sonido viajó por generaciones porque tocaba fibras reconocibles, el amor que se pierde, la nostalgia de la distancia, el orgullo de seguir adelante, la tristeza que se canta para no quebrarse. Ese vínculo emocional es fuerte, pero precisamente por ser fuerte, también puede ser manipulado cuando se usa para vender una caída. La caída de un ídolo siempre atrae miradas. Hay una fascinación antigua por ver a los grandes descender al terreno común de las contradicciones.
Pero esa fascinación debe chocar con una pregunta ética. ¿Y si la caída no está probada? ¿Y si lo que se presenta como derrumbe no es más que una versión inflada por comentarios? ¿Y si el público, antes de buscar la verdad, ya está disfrutando el juicio? Ese es el punto donde la historia se vuelve más incómoda, porque el rumor no solo pone a prueba la imagen de Ramón Ayala, pone a prueba la manera en que sus seguidores y sus críticos consumen la información. Quien lo defiende sin matices puede ignorar preguntas legítimas. Quien lo acusa sin pruebas puede cometer una injusticia. Quien comparte una versión dudosa solo porque resulta interesante, participa también en la maquinaria que dice observar desde afuera. La maquinaria funciona con rapidez. Un contenido sugiere, otro repite. Un tercero exagera. Después llega alguien que resume todo como si ya estuviera comprobado. En pocas vueltas, la frase original desaparece y queda solo la conclusión. Así una posible crisis se convierte para algunos en divorcio. Una supuesta infidelidad se convierte en fue descubierto. Una falta de respuesta se convierte en confirmó con su silencio. Cada paso parece pequeño, pero el resultado puede ser enorme. Por eso el lenguaje del relato debe actuar como freno, no por tibieza, sino por precisión. La versión más delicada puede narrarse sin afirmarla. El impacto puede describirse sin convertirlo en prueba. La presión sobre el artista puede analizarse sin inventar escenas íntimas. La familia puede mencionarse sin transformarla en espectáculo. Esa es la diferencia entre contar una historia y empujar una sospecha hasta que parezca verdad. La presión sobre Ramón Ayala también nace de su propio lugar simbólico. El rey del acordeón no es solo un apodo artístico, es una forma en que el público organiza el respeto. Llamar rey a alguien es colocarlo por encima del ruido común. Pero cuando aparece un rumor, ese título puede volverse una carga. La audiencia no solo pregunta si un hombre falló o no falló, pregunta si el rey sigue mereciendo el trono que la memoria le dio. Esa expectativa es injusta porque convierte al artista en estatua, y ninguna persona real puede vivir como estatua. Pero también es comprensible desde la emoción popular. Quien acompaña tantos momentos de la vida de otros termina siendo percibido como alguien cercano, casi familiar. Ahí nace la confusión. La música crea intimidad, pero no entrega propiedad. Uno puede sentir que una canción le pertenece, no por eso le pertenece la vida privada del cantante. La esposa de Ramón Ayala, mencionada de manera indirecta por estos rumores, debe permanecer fuera de cualquier construcción ficticia. No se debe imaginar su dolor, sus decisiones ni su postura. No hay suficiente base pública para narrar una ruptura como hecho, ni para asignarle un papel dentro de un drama. La familia, en este relato, representa más bien el límite que la conversación pública no debería cruzar con tanta facilidad. Ese límite permite que la historia respire. En lugar de perseguir una escena inexistente, el relato puede concentrarse en lo que sí se observa, una figura legendaria, una vida privada poco documentada, una serie de versiones digitales, una audiencia que comenta, una reputación colocada bajo presión y una pregunta sobre el derecho a la duda. Esos elementos bastan para construir tensión sin traicionar la verdad. En el centro de todo está el contraste entre permanencia y fragilidad. Ramón Ayala ha permanecido durante décadas en la música. Su nombre sobrevivió a cambios de formato, de público, de industria y de época. Pero la reputación pública, incluso cuando parece firme, puede volverse frágil frente a la sospecha. Esa paradoja duele. Lo que tarda una vida en construirse puede ser puesto en duda por una conversación de pocos días. No significa que el legado desaparezca. Las canciones siguen, el acordeón sigue, la memoria de quienes lo escucharon sigue. Pero el ruido puede alterar temporalmente la manera en que algunos miran. Puede desplazar la conversación. Puede hacer que, por un momento, el artista deje de ser recordado por su obra y sea discutido por una versión no comprobada. Y ese desplazamiento es, en sí mismo, una forma de violencia simbólica. La palabra violencia aquí no necesita exageración. No se trata de golpes ni de escenas privadas. Se trata de la violencia de reducir una vida a un titular. La violencia de convertir una duda en etiqueta. La violencia de exigir explicaciones a una familia que quizá no quiere vivir bajo esa luz. La violencia de olvidar que detrás de un nombre famoso hay personas que no son personajes escritos por la audiencia. La historia se vuelve más fuerte cuando acepta esa complejidad. Ramón Ayala no tiene que ser presentado como víctima absoluta ni como culpable insinuado. Debe ser presentado como lo que permite la información. Un artista enorme rodeado por rumores delicados que no han sido confirmados suficientemente. Esa formulación puede parecer menos explosiva, pero es más honesta. Y en una historia construida sobre la diferencia entre rumor y verdad, la honestidad es el punto central.
Hacia el tramo final, todas las capas se juntan. Está el hombre de 80 años, está el apodo de rey del acordeón, está la música que atravesó generaciones. Está la vida privada que nunca fue completamente abierta al público. Está la versión sobre una posible crisis matrimonial. Está la insinuación de una supuesta infidelidad. Está la falta de confirmación suficiente. Está el silencio que algunos quieren convertir en prueba. Y está la audiencia, dividida entre proteger la leyenda o verla caer. Ese es el verdadero clímax, no una confesión inexistente, no una prueba secreta, no una escena de divorcio que no debe afirmarse. El clímax está en el borde, justo donde el rumor intenta volverse verdad y la responsabilidad obliga a detenerlo. Allí se decide si la historia será una acusación disfrazada de relato o un retrato del daño que puede causar la sospecha cuando se vuelve espectáculo. En ese borde, el acordeón vuelve a escucharse, aunque sea como imagen. No para borrar la controversia no confirmada, sino para recordar la escala correcta. Antes del rumor hubo décadas de música. Antes de los comentarios hubo generaciones de oyentes. Antes de la sospecha hubo una obra. Y después del ruido, cuando la conversación digital cambie de objetivo, lo que quedará de Ramón Ayala no debería depender de una versión sin cierre definitivo. Pero tampoco conviene cerrar los ojos ante el fenómeno. Sería fácil decir que todo rumor debe ignorarse y seguir adelante. El problema es que una vez que circula, ya afecta la percepción. Por eso hay que narrarlo, pero narrarlo bien. Hay que explicar que existió la versión, que tocó un tema sensible, que involucró matrimonio, posible separación y supuesta infidelidad, pero que no alcanza para afirmar hechos. Esa es la única forma de sostener el interés sin traicionar la prudencia. La audiencia, al final, queda frente a su propia responsabilidad. Puede elegir escuchar solo la parte escandalosa o puede notar la advertencia de fondo. Puede repetir que hubo divorcio y traición sin base suficiente, o puede reconocer que lo único verificable dentro de este relato es la circulación de rumores y el peso que esos rumores tuvieron sobre una figura pública. Esa elección dice mucho de la manera en que consumimos la vida ajena. Ramón Ayala no necesita un escándalo para ser recordado. Su nombre ya está escrito en la historia de la música regional mexicana. Pero precisamente por eso, cualquier ruido alrededor de él se amplifica. La fama no solo ilumina, también agranda las sombras. Y cuando una sombra viene de una versión no confirmada, la luz que se proyecta sobre ella debe ser cuidadosa, no voraz. Quizá lo más triste no sea que se haya hablado de una posible crisis matrimonial. Los rumores siempre han existido alrededor de los famosos. Lo más triste es la rapidez con que una parte del público parece dispuesta a convertir una posibilidad en condena. Como si el placer de ver tambalearse a una leyenda fuera más fuerte que la paciencia de esperar una verdad. Como si la sospecha bastara para reorganizar una vida entera. Y sin embargo, la música tiene una resistencia que el rumor no posee. El rumor depende de la novedad. Cuando deja de sorprender, se desgasta. La música, en cambio, puede volver años después y seguir diciendo algo. Una canción de Ramón Ayala puede sonar en otra casa, en otro viaje, en otra reunión, y la conversación sobre redes quizá ya no esté allí. Esa diferencia no absuelve ni condena a nadie, solo recuerda que una obra profunda no debería ser tratada como una nota al pie de una sospecha. Al final, la historia no ofrece una respuesta cerrada porque no debe inventarla. No sabemos, con confirmación pública suficiente, qué ocurrió realmente dentro de su matrimonio. No corresponde afirmar una separación definitiva ni una infidelidad comprobada. Lo que sí puede decirse es que las versiones circularon, que tocaron un punto sensible y que pusieron a prueba la relación entre una leyenda y el público que la observa. Tal vez por eso la pregunta final no debería dirigirse solo a Ramón Ayala, debería dirigirse a quienes miran, comentan y comparten. Cuando una figura que ya entregó una vida entera a la música queda rodeada por rumores sobre su intimidad, ¿estamos buscando la verdad con honestidad o solo queremos ver cómo una leyenda es arrastrada al mismo juicio público que consume a todos los demás?